El sedentarismo hace que una gran cantidad de enfermedades se deriven de la falta de actividad física, y es como ir al médico y que el médico lo que diga es: tienes que moverte más, tienes que hacer más deporte. Y consideran que todo lo que sea menos de 90 minutos de ejercicio a la semana, menos de 90 minutos es tener una vida sedentaria. En cierta medida, y salvando la distancia, esto puede ser que sea lo que esté pasando en la iglesia del siglo XXI, que estemos en un estado de sedentarismo espiritual, conformados, adaptados a lo cómodo, a lo fácil, dejarnos llevar por un poco de tecnología y dejar a un lado la necesidad real de tener una vida activa espiritual. Y esto es, o así he titulado esta predicación esta tarde, manos a la obra. Manos a la obra. Debemos de dejar a un lado el sedentarismo en la esfera espiritual y ponernos manos a la obra. Y conforme está el mundo actualmente, según los principios que sobresalen en esta humanidad perdida, caída como consecuencia del pecado, según los valores de esta sociedad, ¿dónde está el creyente? ¿Qué debe de hacer el creyente? El mundo, la sociedad, desde el colegio, te enseñan que lo que debemos de hacer es ocuparnos de nosotros mismos. No pensar en los demás, sino hacer todo lo que sea posible para que a ti, como individuo, te vaya bien como persona y que los demás se apañen como puedan. El esté yo caliente, ríase la gente. Eso es lo normal en este mundo, y muchas veces esa normalidad corremos el riesgo de que se adentre en la vida de la iglesia. De la misma forma, el mundo nos muestra que muchos de los esfuerzos que hacemos no merecen la pena. Aquello que tú estás intentando ya no merece la pena porque ya lo hiciste en el pasado, ahora otros lo están intentando, los más jóvenes, los más fuertes, así que ya no vengan de vuelta a contarnos cosas cuando yo ya pasé por todo eso. Y además existe el riesgo de que este pensamiento también se meta en la vida de la iglesia. Y si analizamos la realidad de muchas iglesias en la actualidad, podemos ver que muchos miembros están mirando su propio interés, el yo. Podemos pensar, o pueden pensar estos hermanos: bueno, yo soy creyente, yo ya tengo todo hecho, ya tengo la salvación, ahora voy a vivir meridianamente como un medio cristiano, sabiendo que al final voy a partir con el Señor. Y las iglesias, y no digo esta particularmente, pero sí las iglesias están llenas de personas que piensan así. Piensan que bastante tienen ya con cuidar de su familia, con su trabajo, muchas veces de turnos complejos, con la labor que tengan que llevar a cabo en su empresa, con aguantar a su jefe, como para que ahora encima vengan a darle una actividad no sedentaria en la iglesia. Ahora, ¿qué crees que es lo que Dios te pide? ¿Verdaderamente piensas que Dios pide una vida sedentaria espiritual o demanda de ti una vida activa? ¿Piensas que ya has evangelizado bastante, que ya has proclamado a Cristo lo suficiente, que ya lo hiciste en el pasado y que es suficiente con venir a la iglesia cada domingo? Bueno, pensándolo fríamente, la respuesta es que solo en el mejor de los casos, de todo aquello que pudiéramos hacer con nuestra vida más activa espiritualmente, ni siquiera le estaríamos devolviendo al Señor el 0,00001% de lo que Él ha hecho por nosotros. Así que si lo que crees es que una vida sedentaria espiritual es suficiente, entonces el texto para ti, para aquellos que piensan así en esta tarde, es Mateo capítulo 27. Ahí Mateo capítulo 27 está hablando de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, de cómo Él fue crucificado, cómo los soldados se mofaron y de esa obra tremenda en la cruz que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, tuvo que padecer de manera voluntaria, entregándose por tu pecado. Ahora, si verdaderamente cuando pones a examen tu vida, ves que no hacemos lo suficiente, ves que muchas veces caemos en ese sedentarismo espiritual, en esa pasividad espiritual, entonces el texto que necesitamos en esta tarde está un capítulo más adelante, Mateo capítulo 28, y serán los versículos de 16 al 20. Aquí hay un mandato específico de aquello que Cristo nos está pidiendo. Así que en medio de esta sociedad sedentaria espiritualmente, en medio de esta sociedad que está muerta, que vive alejada de Dios, ¿cuál es el mandato
para el creyente? ¿Cuál es el mandato para el cristiano? Bueno, lejos de una vida pasiva, de una vida de sedentarismo espiritual, el Señor nos pide que nos pongamos manos a la obra y que llevemos el mensaje de Cristo. Fíjate, es un texto conocido, Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, lo que se ha llamado o se conoce como la Gran Comisión. Es el gran mandato. Fíjate, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Versículo 18. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí la palabra del Señor. Un texto que es conocido, que casi podríamos recitar de memoria muchos de estos versículos, pero que tiene un mensaje actual para nosotros hoy. Y el mensaje es: manos a la obra. Manos a la obra. La vida sedentaria espiritual no es la vida acorde con la palabra de Dios, sino que debemos de ponernos manos a la obra y aplicar este mandato. Y fíjate, ya en el versículo 16, ahí está hablando solo de 11 discípulos. Empieza el versículo 16 y dice: pero los 11 discípulos. Que falta ahí para llegar a ese número redondo de 12 discípulos es Judas, que él ya había decidido su propio lugar, su propio destino, de acuerdo con Hechos capítulo 1. Pero dice ahí que, de acuerdo con el versículo 16, que esos 11 discípulos habían ido al lugar donde el Señor Jesús le había prometido reunirse. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26 y estaban ahí en Galilea. Fíjate, porque es curioso, si vas una página antes en tu Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 32, ya le está diciendo lo que iba a pasar después de que él hubiera resucitado. Mateo capítulo 26, versículo 32 dice: pero después, esto es palabra del Señor Jesús, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y este es el lugar donde fueron los 11 discípulos, al monte que o al monte donde Jesús les había señalado. Estaban ahí donde les había dicho, pero fíjate, versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y esta fue la realidad desde el mismo principio. Desde el comienzo, desde que esto pasó, los propios discípulos habían tenido dificultad para llegar a creer que Jesús había realmente resucitado de entre los muertos. No pierdas esta cita de Mateo capítulo 28 y ve por un momento a Lucas 24. Fíjate, Lucas capítulo 24, los versículos 10 y 11. Bueno, podemos leer desde el 8, es el momento de la resurrección. Había ido ahí a la tumba, versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Fíjate, versículo 11. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Esta fue la realidad desde el principio. Habían tenido dificultad para creer que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Ahora, aun cuando finalmente lo creyeron, todavía uno, Tomás, no se convencía. Ve por un momento a Juan capítulo 20, un poco más adelante en tu Biblia. Juan capítulo 20. Ya 10 estaban convencidos, pero uno, Tomás, todavía no se convencía. Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Claro, no lo había visto. Entonces, fíjate, versículo 25. Entonces, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Esto es, si no lo veo, no lo creo. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino
y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ay, versículo 28, respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Está reconociendo aquí implícitamente que ese que estaba ahí es Dios, está apuntando a la deidad del Señor Jesús. Ahora, ¿qué le contesta el Señor Jesús? Versículo 29, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esta fue la realidad. Pero bueno, finalmente llegó a convencerse, aunque tuvo que ver para creer. Así que volvemos a nuestro pasaje de Mateo capítulo 28, esa gran comisión. Esa es la escena. Los 11 discípulos que al principio habían sido incrédulos están ahí en Galilea, el punto donde el Señor Jesús le había señalado, y dice que cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. En esa escena, versículo 18, se acerca el Señor Jesús y les habla diciendo, fíjate, estas son las palabras del Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, fíjate, versículo 18, toda autoridad. Y esto está apuntando directamente a que Jesús es el Rey. Este es el énfasis que tiene el Evangelio de Mateo, presentar a Jesús como el Mesías, como el Rey que había de venir. Y aquí está diciendo toda autoridad. Jesús es el Rey. No importa el rechazo que pudiera tener de parte de Israel, porque lo que dice ahí es que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando vemos ahí esa expresión, me ha sido dada, naturalmente lo interpretamos como una alusión una vez que Él ha sido resucitado de entre los muertos. Es decir, Él ha vencido a la muerte, ha resucitado de entre los muertos y ahora tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Si bien es cierto que durante su ministerio, en su estado de humillación con forma humana, Él tuvo poder para curar enfermedades. Recuerda, Él venció la lepra, sobre la multiplicación de panes, echó fuera demonios, calmó el viento, las olas, aún venció a la propia muerte, dio vista a los ciegos, pero aún en todo eso, verdaderamente estaba limitado por su forma humana, por su estado de humillación. Ahora, lo que está diciendo aquí en el versículo 18, y ya una vez resucitado, es que ahora tiene un poder ilimitado sobre el cielo y la tierra. Esto se puede proclamar por todas partes sin ninguna restricción, porque Él tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio, lo tiene dado en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús haría esta declaración? ¿Por qué empezaría diciendo manos a la obra, diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Bueno, la respuesta es que si voy a comisionaros, si voy a mandaros algo, si voy a pediros que hagáis algo, en este caso proclamar el Evangelio a través de todo el mundo, tenéis que tener primeramente una certeza. Y es que en cada momento, en cada día, podéis contar con aquel que tiene toda autoridad, todo dominio sobre el cielo y la tierra. Esta afirmación tiene implícita una carga tremenda sobre nuestra labor en evangelismo, sobre nuestra labor de llevar a otros el mensaje del Evangelio. Y es que partimos de una premisa real. Jesús es el Rey. Jesús tiene todo dominio sobre el cielo y la tierra. Así que tú no estás solo, sino que puedes contar con Él en cada paso. Así que sigue el versículo 19 y dice, id pues y haced discípulos. Id pues y haced discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Bueno, esto también lo hemos estudiado muchas veces, pero en resumen es hacer un seguidor de Cristo. Así que si estamos llamados a hacer discípulos porque somos discípulos, esto también tiene validez para ti, no solo para aquellos que estaban escuchando en este momento estas palabras del Señor Jesús, sino que esta realidad es también para ti. Ve pues y haz discípulos de todas las naciones.
Tienes que tomar esta orden, este mandato, esta comisión, hacerlo tuyo y que esta idea sea real en tu vida. Ir y proclamar, hacer discípulos entre todas las naciones. Claro, lo fácil ahora, y de acuerdo con esta vida de sedentarismo espiritual, es conformarse a mandar una foto con un versículo. Lo fácil es mandar una frase espiritual motivadora por las mañanas, de tal manera que cualquier persona que pudiera leerla, aún un no creyente, podría decir, ¡ay, qué bueno es el Señor! Y muchas veces nos conformamos a eso, a una pequeña dosis de una verdad bíblica o de una verdad moral, y en muchas ocasiones esto se aleja de la realidad del mensaje completo, está inacabado, está fuera de contexto, y lo único que presenta es a un Dios que ama a toda la humanidad, pero al que le da igual el pecado. Esto no es lo que está diciendo aquí, sino que lo que está pidiendo es que, lejos de mantener una vida de sedentarismo espiritual, vayamos y hagamos discípulos. Ahora, esto es por un tiempo, esto es en el momento en el que estamos recién convertidos, estamos muy motivados y corremos la carrera de forma más rápida. Bueno, realmente no está diciendo esto, sino que la idea que tiene implícita, como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esto es atemporal, esto es eterno, entonces, id pues y haced discípulos de todas las naciones. O sea, esto es para toda la vida. A Cristo no le vale que diga, mira, yo ya en mi etapa de joven hice mucho. No importa cuántas campañas hicieras en tu juventud, no importa lo mucho que trabajaste por Cristo el año pasado y que ahora diga, bueno, yo ya trabajé por Cristo, pero ahora toda mi vida está en mi familia y en mi trabajo. Cristo te está pidiendo una vida completa. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. Estuvo un tiempo o corrió la carrera hasta el final. Él estuvo predicando y evangelizando en todo lugar, momento tras momento, hasta el último día de su vida. Fíjate, ve por un momento a Filipenses capítulo 2 y vemos esta realidad reflejada en este caso de parte de Pablo a la iglesia que estaba en Filipo. Y recuerda que la carta de Filipenses es una de las 4 cartas que Pablo escribe privado de libertad. No está preso en una cárcel, pero sí está ahí retenido en un piso, esperando a ser juzgado, esperando a que le dicten sentencia sobre él. Y fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 2, los versículos del 12 al 18. En este contexto de privación de libertad, está llamando a obedecer al Señor, llamando a sostener el Evangelio y llamando a hacerlo con gozo. Dice versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa idea de ocupaos es trabajar en algo hasta que se ha acabado por completo. Es vivir enfocado en eso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, aquí están las herramientas. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito o por su buena voluntad. Versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Esta es la realidad. Otra vez Pablo está diciendo, manos a la obra, manos a la obra. Tenéis las herramientas de obediencia al Señor. Haced esto para que resplandezcáis en medio de un mundo que está perverso. Sostened el Evangelio, anunciad el Evangelio y hacedlo de una forma gozosa. Ahora, Pablo tenía claro su perspectiva. Recuerda lo que dice en el capítulo 1, versículo 6.
Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y él tenía clara la meta, un poco más adelante, capítulo 1, versículo 10. A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Y lo que quiero resaltar o dar luz con esto es que este mandato que se nos pide en Mateo capítulo 28 es un estilo de vida que debe caracterizar la vida de aquellos que están en Cristo. Cristo pide una vida completa, desde el principio hasta el final. El versículo 19 dice, id. Y esto está implicando a los discípulos, se está implicando a los hijos de Dios. Y es importante que resaltemos la idea de ir, porque muchas veces nos limitamos a venir, y no lo digo solo en el énfasis de venir a la iglesia, sino que la idea es ir, es salir más allá de nuestras fronteras, es salir más allá de nuestras puertas, es salir y proclamar la verdad del Evangelio en nuestros entornos, anunciar las preciosas noticias de Cristo a otros. Ahora, claro que no podemos ir, los discípulos no pueden ir, a menos que antes hayan venido a Cristo, a menos que se mantengan viniendo a Cristo, viniendo a la palabra de Dios y respondiendo en obediencia a ella. No podemos dar a menos que no estemos dispuestos a recibir. Entonces el versículo dice, id pues y haced discípulos. Y tenemos motivos para hacer discípulos. El primero de ellos, porque el Señor Jesús lo ha ordenado. El Señor Jesús lo ha mandado. El segundo, porque Él nos ha prometido darnos la fuerza necesaria para hacerla. Tenemos la cobertura espiritual suficiente e inmejorable para llevar a cabo nuestra tarea. Recuerda, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Y en tercer lugar, porque Él es digno de obediencia, Él es digno de toda honra y de toda gloria siempre. Así que nosotros somos llamados a proclamar la verdad y la voluntad de Dios al mundo. Es necesario que los pecadores, aquellos que nos rodean en nuestros entornos, sepan acerca de su condición perdida. Deben de conocer acerca de Dios, de su plan de redención, de su amor, de su ley. Y no es la iglesia la que determina su propia agenda, sino que verdaderamente estamos llamados a hacer discípulos. No solo a hacer discípulos, sino a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos de predicar, debemos de enseñar y guardar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios constituye nuestra máxima autoridad. La iglesia es la prueba de que Cristo sigue edificando a su pueblo, a su iglesia. Somos unos afortunados, queridos hermanos, y es a través de nosotros, a través de cristianos que no son sedentarios espiritualmente, sino que están manos a la obra, a través de nuestra vida, en medio de este mundo hostil, que Él sigue llevando el Evangelio, que Él sigue edificando su reino. Dios está llevando a cabo su plan por medio de creyentes activos, por medio de creyentes que dependen del Señor, por medio de creyentes que quieren servir y que lo hacen de forma gozosa. Y no hay ninguna cosa más importante que esa. Así que id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esto es hacer discípulos. Esta es la definición perfecta de hacer discípulos. Que guarden todo lo que os he mandado. ¿Cómo saber si eres un discípulo? Bueno, si haces todo aquello que Él nos ha mandado. Esto determina a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que quieren responder en obediencia a todos y cada uno de los preceptos que emanan de la Escritura. ¿Es esto siempre posible? Bueno, la realidad es que fallamos, que pecamos, que erramos, pero nuestro deseo, nuestra voluntad es agradar a Dios y responder en obediencia. Sigue el versículo 20 y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto ha sido llamado la gran promesa, pero es más bien una gran realidad. No es tanto una promesa, sino que es una realidad. Y por eso es tan enfática. Está diciendo, tomad nota de esto, poned mucha atención, mirad lo que os voy a decir. Fíjate, y he aquí, recuerda esto, tenlo en mente.
Y ahora usa él mismo el pronombre yo. Y en la forma original está incluida en el propio verbo. Yo estoy, ese yo está incluido en el verbo. Esto lo que nos da la idea es que es muy enfático. Es que lo está resaltando. Es como si quisiera decir, y nada más y nada menos que yo mismo estoy con vosotros. No solo para siempre, sino todos los días, día tras día. Fíjate, yo estoy con vosotros, nada más y nada menos que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Día a día, uno a uno, hermano a hermano, cada uno con sus aflicciones, con sus problemas, con sus dificultades, con sus momentos de alegría, con sus momentos de tristeza, pero cada uno acompañado por esta gran realidad. Mi gracia te es suficiente. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto va a continuar hasta el final, hasta la consumación de la era. Y aún entonces, cuando llegue el fin, aquellos que estamos en Cristo no tendremos nada de qué temer, sino más bien todo lo contrario. Así que, queridos hermanos, ¿cómo debemos de vivir? Bueno, hay una opción que es vivir de forma pasiva, dejando que pasen los días, ir los domingos a la iglesia, pero verdaderamente tener nuestro corazón, nuestra mente y nuestro interés en las cosas del mundo. Ahora, esta forma no es la que agrada a Dios. Esta forma no es la que define el estilo de vida cristiano. Esta forma de sedentarismo espiritual no es la que refleja y da gloria a Cristo. El Señor hoy nos está enseñando a que nuestra vida no debe de ser pasiva, como puede ser la vida en este mundo, sino que el Señor nos está mandando a ponernos manos a la obra, a seguir manos a la obra, y nos está mandando de forma específica a ti y a mí que seamos sus mensajeros, que llevemos el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Y esto no es solo con nuestra palabra, es decir, de forma verbal, sino también con nuestro estilo de vida. El Señor nos está mandando a que no haya ninguna cosa en este mundo, ya sea el cansancio, la apatía, la desilusión, los muchos años en el Evangelio, que nos aparten de llevar a cabo su gran propósito, su gran comisión. Así que el Señor demanda una vida santa dentro de la perspectiva de Dios, buscando aprender más, guardar todo lo que el Señor nos ha mandado y ser activos, agentes activos en la proclamación de su palabra. Así que si el problema o uno de los principales problemas de la humanidad hoy en día es ese del sedentarismo desde el punto de vista físico, también es posible que el sedentarismo espiritual sea uno de los grandes problemas de la Iglesia en este mundo. El estar alejado de la palabra de Dios, el dejar a Dios, a Cristo, a su palabra en un segundo lugar, hace que nos podamos conformar, que nos podamos adaptar y tender a lo fácil. Entonces, queridos hermanos, meditemos en esto, reflexionemos en esta realidad y evaluemos si estamos dispuestos a no ser agentes pasivos, sino a ser activos espiritualmente, anunciando el mensaje del Evangelio día a día, domingo tras domingo, semana tras semana, año tras año. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, y gracias por este pasaje precioso, Señor, que tanto conocemos, este colofón al Evangelio de Mateo, Señor, que Señor, tantas veces memorizamos y conocemos de carrerilla, Señor, pero es bueno parar, meditar, Señor, en la verdad de tu palabra y examinar nuestra vida, Señor. Y te alabamos y reconocemos que tú eres Señor, que en Cristo hay toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, Señor, y queremos ser instrumentos útiles en tus manos, ponernos manos a la obra, anunciando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que, Señor, tú has ordenado en tu palabra. Y lo hacemos, Señor, con la premisa de que tienes toda autoridad, pero también, Señor, de que no estamos solos, sino que cada día, en cada momento, en cada circunstancia, tú estás con nosotros hasta el fin. Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades, Señor, que puedan tener un efecto vital en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de tu iglesia.
y que esto, Señor, repercuta en tu gloria, en seguir anunciando el Evangelio y que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo como Salvador. Y así oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.